Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Pues bienvenidos sean todos aquí a su programa Educando para la Eternidad, el perfil del niño resiliente. Vamos a estar abordando este tema de mucha relevancia, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué algunos niños, frente a todo este año de cambios, de desafíos, de cambios profundos, sobre todo a nivel académico y aún en la dinámica familiar, han respondido de una manera flexible, se han adaptado, han desarrollado nuevas competencias, inclusive algunos han llegado a disfrutar algunos de estos procesos, mientras otros niños y jóvenes, por el contrario, disminuyeron su desempeño escolar, cambiaron su conducta, sus estados emocionales, algunos manifestaron indicadores de ansiedad, algunos de depresión y aún en adolescentes pudimos constatar ideas suicidas, algunos de ellos, donde por alguna razón el hecho de estar aislados, el hecho de haber dejado de socializar, de estar fuera de su rutina, causó en ellos una sensación de sin propósito, de no tener un propósito, un objetivo. De alguna manera, muchos jóvenes perdieron el norte en su vida a través de este desafiante año de pandemia. Entonces, ¿qué hace que un niño o un adolescente pueda responder de una manera distinta, de una manera flexible y adaptativa a los desafíos y otros no? Y eso es lo que nosotros vamos a abordar en el día de hoy, a esa capacidad de resiliencia que algunos niños y jóvenes han manifestado. ¿Dónde surge este concepto? Bueno, pues en la década de los 90, específicamente en 1992, la doctora Emmy Werner de Alemania llevó a cabo un estudio muy interesante, un estudio longitudinal con personas desde su nacimiento hasta los 40 años. Y pudo constatar cómo algunos de estos adultos ya en su historial habían sido niños que habían estado expuestos a muchas situaciones de alto riesgo. Algunos de ellos habían vivido y crecido en una extrema pobreza, otros habían sido hijos de mamás adolescentes o pertenecían a grupos étnicos muy deprimidos, también nacían bajo peso, es decir, tenían una serie de factores que predecían que en su tiempo de adultez probablemente iban a ser adultos desadaptados. Sin embargo, estos niños y estos jóvenes sometidos a fuertes adversidades respondieron en su vida de adulto de una forma inexplicable, porque pudieron desarrollar una capacidad de tener una vida creativa, productiva, de construir familias estables y de ser buenos ciudadanos. Esto llamó muchísimo la atención a esta autora de esta investigación y ella comenzó a hablar sobre la invulnerabilidad. Es decir, llamó a estos niños invulnerables, es decir, que no, de alguna manera las circunstancias no le afectaban del todo. Pero con el tiempo pudieron ver que este no era el mejor concepto. Y luego de revisar algunos, pues llegaron a este concepto de la resiliencia, tomada del área de la ingeniería civil y la metalurgia. La resiliencia es la capacidad que tienen los metales de volver a su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. Entonces, las ciencias sociales en este tiempo toman este concepto de resiliencia y es aplicado entonces a los sistemas humanos. De manera que podemos ver que ese desarrollo de personas sanas, a pesar de haber crecido en circunstancias ambientales no sanas, ¿verdad?, pues es la capacidad que tienen algunos de la resiliencia, de poder superarse y a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, desarrollarse psicológicamente sanos y con cierto éxito en el área social. Pero ¿cómo nosotros aplicamos esto en niños y adolescentes? ¿Cómo reconocemos a un niño a un niño resiliente? Bueno, lo primero que vamos a decir es que la resiliencia ya aplicada a las ciencias sociales es un término que no es simple y no puede ser tomado o interpretado con simpleza. Los procesos
de desarrollo humano son muy complejos y están determinados por múltiples factores, desde lo genético, lo psicológico, lo cultural, el medio socioeconómico donde se desenvuelven y el desarrollo espiritual. Es decir, no podemos ser en ese sentido muy deterministas en que cuando tú haces esto, entonces este es el resultado. No es así. Hay muchos elementos los cuales a veces están bajo nuestro control, pero hay otros que no están bajo nuestro control. Y realmente esa ha sido una de las preguntas. ¿Es la resiliencia se nace o se hace? ¿Son capacidades que una determinada persona nace con ellas o no? Entonces, vamos a ver dentro de esta complejidad que implica el desarrollo de la capacidad de resiliencia, algunos elementos que distinguen a estos niños y jóvenes. Quiero decir que este material que vamos a estar abordando fue tomado del Manual de Identificación y Promoción de la Resiliencia. Y uno de estos factores es la competencia social. Ellos constataron y han estudiado el hecho de que los adultos resilientes fueron niños con una buena relación social, un buen tipo de comunicación. Eran niños capaces de ser empáticos con otros, de poder comunicar sus sentimientos, tenían la habilidad de responder a cualquier estímulo, eran niños como proactivos, se podían, como les decía, comunicarse con facilidad y tenían comportamientos sociales. O sea, el factor de la sociabilidad y del hecho de sentirse cómodos en la interacción con otros es un factor que determina o predice una buena resiliencia. Y en este sentido ellos destacan el sentido del humor, esa capacidad de poder reírse, ¿verdad?, de sus propios fracasos o ante los relajos o los chistes de otros, en vez de lastimarse y herirse, pues tienden simplemente también a responder con sentido del humor. Esa capacidad también es buena predictora para un individuo resiliente, de manera que si usted tiene un payaso en su casa, es bueno porque tiene una capacidad de poder adaptarse a una situación sin necesariamente asumirla como algo personal. También otro de los factores es la resolución de problemas. Son niños y jóvenes que tienden a buscar solución rápidamente, a ver cuáles alternativas tengo para responder. Por el contrario de aquellos niños y adolescentes que tienden a quejarse, a victimizarse, a esperar que otros resuelvan sus problemas, que otros les den soluciones. Esto lo vemos mucho en niños en situación de calle. Son niños que han tenido, por su situación socioeconómica y estar en prácticamente su vida en la calle, pues desarrollan esa capacidad de poder resolver, de responder, de buscar alternativas, de poder sobrevivir. Por supuesto, no queremos esta situación para ningún niño o niña. Sin embargo, tampoco podemos mantener a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en una burbuja. Es importante. Una buena educación implica que nosotros vamos a concederle a nuestros hijos la oportunidad de enfrentarse a los conflictos, a las situaciones adversas y que ellos mismos puedan hallar su solución y llevarla a cabo. Cuando evitamos a toda costa que nuestros hijos sufran o se expongan a situaciones incómodas, estamos dejando de permitir que se endurezcan en el buen sentido de la palabra y desarrollen esa habilidad y ese sentido de éxito de yo puedo resolver un problema, yo puedo hallar soluciones, yo puedo salir adelante. Otro aspecto es la autonomía. Algunos han llamado autonomía como la capacidad de tener control interno, o en un sentido de tener poder personal en cuanto a tomar decisiones y es como la autodisciplina y el control de los impulsos. Esa es la verdadera autonomía. La autonomía o independencia no es hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero, sino todo lo contrario. Es esa capacidad de pudiendo elegir ambas cosas. Yo voy a elegir aquello que me hace bien, que es sano, que es bueno, y tengo la capacidad de controlar ese deseo o ese impulso que tengo ante una determinada situación. Esto no se construye de la noche a la mañana. Inicia con unos primeros 5 años donde debemos entrenar a los niños a la obediencia.
La obediencia es uno de los aspectos más importantes en los primeros 5 años de vida, porque en este entrenamiento el niño aprende a desarrollar ese músculo del control, cuando teniendo un altísimo impulso para satisfacer sus deseos de todo, aún de explorar el ambiente, alimentarse, jugar. Hay que combinar el hecho de que él pueda desarrollar todas esas capacidades que necesita a los 5 años, pero al mismo tiempo establecer límites de manera que él pueda desarrollar esta capacidad de autocontrolarse. Ya en el tiempo, si eso es sostenido, pues va a convertirse en un adulto capaz de poder elegir, por ejemplo, jóvenes con familias muy disfuncionales. Hemos visto jóvenes adolescentes con padres alcohólicos o de divorcios o aún de violencia a lo interno de la familia, cómo increíblemente son jóvenes que salen adelante y logran construir una vida distinta, completamente distinta a su familia de origen. Y eso es lo que llamamos autonomía. Entonces vamos a hablar de 3 verbos que los autores utilizan para describir el perfil del niño adolescente. El verbo soy, tengo y puedo. Vamos a ver de qué se trata y por supuesto nosotros vamos primero que todo a hacer a citar como sabemos, la verdad. Y desde el punto de vista bíblico, ¿qué es el soy, el tengo y el puedo? Pues soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y soy amado por Él. Soy único y estuve en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros necesitamos desarrollar en nuestros hijos esta identidad desde muy pequeños. Ellos primeramente, antes de ser hijos de sus padres, alumnos de sus maestros, fueron creados a imagen y semejanza de un Dios eterno. Entonces, cuando nosotros desde muy pequeños sembramos esta verdad y esta semilla, ese sentido de identidad los va a guardar ante situaciones que pongan en juego su estructura de personalidad. Como reflejo de la paternidad de Dios, Él ha puesto a los padres y a los maestros. Ellos necesitan experimentar la identidad de que pertenecen a un contexto familiar, un contexto escolar y un contexto de la iglesia. Estos 3 espacios son sumamente determinantes en la creación de la identidad de un niño. Es importante entonces que tanto la casa como la escuela y la iglesia tengan una misma mente. Él pueda crecer experimentando ese sentido de identidad, de quién soy y qué dicen mis padres que yo soy y qué dicen mis maestros que yo soy. Es una construcción mutua. Soy una persona digna. Y esa dignidad no viene de que algunos sistemas sociales o culturales digan que yo soy digno o que tengo ciertos derechos. Esa dignidad viene por ser una criatura de Dios, independientemente de cualquier atributo personal de ese niño, su color, su contextura, su tamaño, sus habilidades académicas, intelectuales, etc. Ahora más que nunca nosotros necesitamos trabajar es dónde radica la verdadera identidad de nuestros niños. Sabemos que se está luchando por crear una identidad distinta a la que Dios ha determinado para nosotros. El verbo tengo, ¿a qué se refiere con tengo? Se refiere a situaciones, a recursos materiales, se refiere a que nosotros tenemos que proveer todo lo que materialmente un niño necesita para que se sienta seguro. Pues fíjate que no. Cuando habla de tengo, se refiere a personas. Y fíjate cómo vamos a ir viendo cómo desde esa identidad en Dios hasta la relación con sus padres y maestros y los niños de su edad son importantes. Tengo a Cristo. Ese es el primer tengo. Y es algo que debemos sembrar también. Yo tengo a Cristo, que Él es mi esperanza, mi fuerza y mi sostén. Nosotros necesitamos desarrollar ese sentido de pertenencia y de identidad, pero también de yo cuento con Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, ahí está la verdadera resiliencia de todo ser humano. Yo tengo personas en quien confío. ¿Cuál es la primera aproximación de un niño pequeño hacia Dios? La primera aproximación es sus padres. Papá y mamá son aquellos
que van a establecer el modelo de que eventualmente va a comenzar esa relación con Dios para un niño. Entonces, si mis padres son confiables, si yo tengo padres en los cuales me tengo un amor incondicional, que a pesar de que yo me porto mal, hago travesuras, tomo aún decisiones incorrectas, el amor y el afecto de esos padres no están en juego. Es la primera señal de que yo tengo un Dios que me ama incondicionalmente. Tengo personas que quieren que yo aprenda a ser autónomo, a desenvolverme solo. Tengo personas que son buenos modelos para mí. Tengo personas que me ayudan cuando yo estoy enfermo o tengo necesidad de aprender algo. Necesitamos crear un contexto seguro e incondicional para que a su vez el niño pueda sentir que tiene y pertenece a un grupo con los cuales cuenta. Esto es parte del perfil de un niño resiliente. Y el verbo puedo. El verbo puedo es esa sensación de competencia, de poder, de habilidad, de puedo enfrentar al mundo y puedo enfrentar aquello que llegue a mi vida. En Cristo y por el poder del Espíritu Santo tengo la capacidad de obedecer y agradar a Dios. Estoy equipado para toda buena obra. Nosotros necesitamos desde muy pequeños enfrentar al niño con su pecado, enfrentar al niño con decisiones que no agradan a Dios, pero al mismo tiempo constantemente brindar la esperanza de ese poder en Cristo que Él tiene para luchar contra su pecado. Estoy equipado para toda buena obra. Puedo acudir al trono de la gracia donde están todas las respuestas a mis necesidades. Ese sentido de poder habitar en la presencia de Dios es el mayor fuente de poder de todo ser humano. Puedo responsabilizarme de mis actos. Y ahí viene la contraparte. Nosotros estamos recibiendo culturalmente una información y constantemente nos están bombardeando a nuestros hijos que tienen poder para hacer todo lo que quieran, alcanzar todos sus sueños, perseguir todas sus metas y que ellos, si quieren, pueden, pero también pueden asumir responsabilidad. Tienen que dar cuenta de sus actos. Tienen que aprender a reconocer sus errores, a pedir perdón, a restituir, a enmendar. Puedo aprender. Eso es determinante. Esa sensación de éxito, cuando un niño logra aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, termina un proyecto, termina un trabajo, cuando nosotros proveemos los recursos para que ese niño logre aprender cosas, él siembra estas experiencias a temprana edad, siembra en ese adulto posterior la seguridad de que puede cumplir con sus tareas, con sus responsabilidades y sobre todo puede enfrentar sus desafíos y superarlos. Puedo buscar la manera de resolver mis problemas, puedo controlarme cuando tengo deseos de hacer algo que yo sé que no es correcto o que no agrada a Dios. Puedo hablar con alguien y va a ser seguro. Yo puedo hablar la verdad, puedo expresar mis sentimientos y mis emociones y eso no va a agenciarme una consecuencia. Puedo equivocarme, hacer travesuras y no voy a perder el afecto de mis padres y no voy a perder el afecto de mis maestros. Puedo sentir afecto y expresarlo. Entonces, son cosas que nosotros hacemos en el día a día. Es muy probable que tú te sientas identificado o identificada. Claro que sí. Sin saberlo y sin darme cuenta, yo estoy haciendo estas cosas en la vida de mis hijos. Pues te felicito, enhorabuena, anímate a seguir, porque estás sembrando un carácter fuerte, un carácter que eventualmente, si tú no sabes las cosas con tus hijos o tus alumnos se van a enfrentar en el futuro. Lo acabamos de ver ahora el año pasado. Nadie hubiera podido, y aún todavía, nadie hubiera podido predecir que estas cosas iban a pasar. Pero aquellos niños y jóvenes que estuvieron bien equipados, pudieron responder de una manera diferente, que al final salieron ganando. ¿Por qué? Porque conservaron lo que ya tenía, pero desarrollaron nuevas habilidades. Entonces vamos, después de la pausa y de una forma bastante breve, a revisar algunos ejemplos en las Escrituras de resiliencia. Comienza a pensar ahora, tú mismo o tú misma, ¿quién te viene a la cabeza
de personajes que tenemos en las Escrituras, ejemplo de resiliencia. Volvemos en breve. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org, o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Bien, estamos aquí en su programa Educando para la Eternidad. Estamos hablando sobre el perfil del niño resiliente y estuvimos revisando este concepto que fue tomado de parte de las ciencias sociales, de la metalurgia y de la ingeniería civil, y es la capacidad que tienen algunas personas, algunos individuos de poder superarse a pesar de la adversidad, poder venir de situaciones de alto riesgo y aún así poder desarrollar una vida creativa, productiva y positiva. Y estamos buscando ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia de personajes que fueron resilientes. Y yo sé que muchos de ustedes pensaron en Job. Sí, el justo Job. Job fue quizás el modelo mayor que tenemos de resiliencia, humanamente hablando, porque Job fue sometido a las más altas presiones, capaces de deformar y de destruir espiritualmente y humanamente a cualquier persona. Sin embargo, muy temprano en su vida, Job había comprendido el Dios a quien él amaba y servía, un Dios misericordioso y justo. Y él nunca quizás entendió la razón de su sufrimiento, no tuvo apoyo de su esposa, de sus amigos. Job ciertamente lo perdió todo, sin embargo, nunca perdió su fe en Dios y soportó hasta que la tragedia pasó. Y al final, cuando vemos en las Escrituras, después de Job haber sido sometido a esta dura prueba y que pudo reivindicar su nombre y el de su familia, vemos como él no solo recuperó, sino que fue prosperado mucho más en todos los aspectos. Y Job entonces desarrolló todavía un carácter más fuerte, más maduro, más racional, más agradecido, más consciente de su propósito en la vida. De manera que si alguno de nosotros está pasando en este momento por pruebas, como fue Job, nosotros podemos estar confiados que en el Señor, en Dios, nosotros vamos a salir fortalecidos, vamos a ser resilientes a partir de esa prueba. También quiero, antes de seguir a nuestro próximo personaje, quiero leer Job 19, 25 al 27 para ver cuál era la mente de Job en ese momento de enfrentar esta adversidad. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Esperanza, fe, seguridad de en quién él estaba confiando. Y este es el aspecto más importante de la resiliencia. José, luego de ser vendido por sus hermanos y más tarde ser acusado y encarcelado injustamente, José fue una de las personas que tuvo muchas razones para sentirse víctima, para estar enojado, para estar desanimado, aún para desarrollar raíces y amarguras. Desde muy temprano y luego como adulto tuvo circunstancias adversas que pudieron destruirlo. Si conoces la historia bíblica de José, sabes que también fue fuertemente tentado. Su respuesta a esta tentación es un modelo que nosotros debemos revisar. No se dejó manipular, fue firme, pensó, sintió y actuó. O sea, él fue coherente con los principios y llamaba a las cosas por su nombre. Él no doró la píldora, como decimos, sino que él interpretó la situación que le pasó según la mente de Dios y no según la mente de los hombres. José creyó en el Dios de sus padres y se aferró a él. En Génesis 39, 21 vemos: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. De manera que tenemos que asegurar que José, a pesar de la adversidad, mantuvo una comunión con su Señor. Entonces, otra vez vemos
una de las actitudes más importantes, o la actitud más importante de nuestro corazón ante la adversidad. Y por último, Esther. Esther creció huérfana, aunque fue adoptada por su primo mayor Mardoqueo. Sin embargo, ella tuvo que vivir con el estigma de ser una niña sin padres, en esa época y en cualquier época. A pesar de esto, vemos cómo Esther creció como una joven equilibrada, decidida y capaz. Y después que llegó a ser reina, ya de adulta, ¿verdad? Esther fue obligada a no revelar su nacionalidad ni su trasfondo familiar, no podía hacerlo, y esto también constituyó un desafío muy difícil para ella. Y ella, rodeada de lujos, de comida, de un estilo de vida de la corte, Esther mantuvo su fe y su identidad judía. Este sentido de identidad es importante, señores. Como hablábamos al principio, soy. Esta identidad, cuando es sembrada, primero en Dios y luego en la familia, en el legado de tus ancianos en casa, de tus padres, de tus abuelos, es una identidad que va a proteger a este adulto luego ante la adversidad de la vida. Siendo muy joven, Esther recibió también la difícil encomienda de mediar a favor de su pueblo, y luego de vacilar y de temer, finalmente Esther obedeció mostrando gran valentía. ¿Cuáles atributos comunes vemos detrás de estos tres personajes que hemos visto muy, muy brevemente? Por ejemplo, ya lo hemos dicho, la identidad, la obediencia. Cuando entrenamos a nuestros hijos a obedecer, eventualmente ellos van a hacer lo que hay que hacer a pesar de lo que sus impulsos o sus emociones le dicten. Dominio propio, valentía, un sentido de propósito en la vida, pero sobre todo una fe viva y una comunicación íntima con Dios. Quiero concluir con esta declaración sobre resiliencia que aparece en un artículo en Coalición por el Evangelio. El mayor acto de resiliencia que Cristo puede hacer en tu vida es levantarte de tu propia muerte espiritual y ofrecerte una nueva vida a través del sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Como padres y educadores, nosotros necesitamos sembrar en nuestros hijos estas verdades desde muy temprana edad, promoviendo en primer lugar lo que podemos llamar una resiliencia espiritual. ¿Cómo? Primeramente a través del Evangelio, durante toda la crianza, formal e informal, y luego a través de las experiencias de la vida. No renunciar y creer que nosotros podemos educar para que hayan adultos como Job, como José y como Esther. Esto ha sido Educando para la Eternidad, el perfil del niño resiliente. Les esperamos en una próxima entrega de nuestro programa. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.